Hola, ¿qué tal? Soy Osma, nuevamente aquí con otra reseña de un libro. Bueno, esta vez traigo a Thérèse Raquin o Thérèse Raquin, como quieran llamarle. Este de la editorial Alba, que bueno, es del Alba Minus o Minus. Tampoco sé muy bien si se pronuncia Minus o Minus. Es la edición pequeñita, es la más económica, por así decirlo. Y bueno, es un libro bastante cortito. A mí me gustó la edición. Sí es verdad que obviamente la editorial Alba en su versión mayor pues es mucho más bonita, es de pasta dura y evidentemente más cara. Pero en este caso a mí me pareció que esta también es una buena opción. Es un libro bastante, es una edición bastante ligera. De hecho me gustó mucho como que es una cierta flexibilidad del libro. No sé cómo decirlo, pero es como que es muy fácil de leer. No se maltrata al abrirlo. De hecho estuve eh, leyéndolo por aquí y por allá y no se maltrató para nada. Me sorprendió bastante. Es la primera vez que leo una de esta editorial, bueno, de la versión Minus, y me pareció bastante bien. Para empezar, pues bueno, este libro de Thérèse Raquin es de Émile Zola. Émile Zola es el fundador del movimiento naturalista. Él nació en París, en Francia, dejen checar mi nota, en 1840 y murió en 1902. Pues Émile Zola es un escritor que vivió grandes dificultades cuando era joven, vivió mucha pobreza después de la muerte de su padre, que quizá también tuvo que ver esta muerte de su padre y esta vida dura en que no pudo terminar sus estudios básicos, no terminó el bachillerato, que era pues algo importante en esa época. Y pues se dedicó a la vida bohemia que tomaban algunas personas. Eh, Tenía algunos trabajitos por aquí y por allá, pero nada serio, y generalmente pues se dedicaba a vivir en este París. Fue hasta que entró a trabajar como ayudante en una editorial y luego a partir de ahí a un periódico, se volvió periodista, que empezó a escribir y nació en él esta afición por la escritura. Y pues su más grande obra, o bueno, la obra más reconocida de Emile Zola son estas 20 novelas, historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio, que se le conoce como el ciclo de Juan Macaire. No sé cómo se pronuncia, mi francés de bachillerato no está dando resultados, pero en fin, esta fue la primera novela, fue antes que ese ciclo y se considera su primer novela, una de las primeras novelas naturalistas. ¿Qué decir de Thérèse Raquin? Es una novela bastante agobiante. Aquí no vamos a encontrar personajes buenos ni malos en el sentido clásico de los términos. Es una novela que está escrita magistralmente, o sea, tal cual la puedes leer quizá, a lo mejor si tienes mucho tiempo en un solo día, porque de hecho, no, a pesar de que es, o sea, no está larga, pero incluso esta edición, vean, el espacio que tiene de interlineado y de los márgenes, o sea, realmente es súper cortita y te atrapa al instante que no puedes dejar de leerlo. Eh, es claustrofóbica, llega a un punto en donde te sientes tan encerrado, tan desesperado como lo están estos personajes. Y a mí me gusta
gustó ejemplificar esta novela en mis pensamientos, cuando lo estaba leyendo, o ya casi cuando llegaba al final, cuando empiezan a surgir grandes suplicios para los personajes. Me gustó analizar la novela como si se tratara del cuadro de El Jardín de las Delicias, de El Bosco, porque precisamente siento que está dividida en tres grandes momentos. En el primero nos describen un encierro, pero un encierro abnegado, un encierro de alguna manera armónico, donde los personajes viven la vida que deberían vivir y para la cual nacieron. Y a pesar de todo, a pesar de el egoísmo de todos los personajes, porque todos ven solo por sí mismos, en la primera parte se ve como una vida de alguna manera idílica. Obviamente esto tiene bastantes conflictos desde el inicio, y evidentemente alguno me dirá no, pero desde el inicio se veían cosas muy, muy drásticas y muy, muy feas. Pero si nos remontamos al momento en el que fue escrito, pues era una vida de alguna manera holgada, de alguna manera idílica, que bueno, fue, digamos, lo que les tocó vivir, ¿no? Lo que les tocaba vivir a cada uno, y en gran medida, pues, esto respondía a las ambiciones personales de cada uno de los personajes. Y bueno, este sería el primer retablo, ¿no?, de este Jardín de las Delicias. Y la segunda parte que, bueno, que es en la que se divide el libro. Y voy a usar la palabra que más se utiliza o que más se repite durante el libro. Quizás sea por la edición, pero estoy seguro de que más o menos así debe de ir la versión original, que es la voluptuosidad. ¿Y de qué hablamos con esta segunda parte que yo considero en la que se puede dividir claramente esta novela? Es un desenfreno donde también se nos presenta el egoísmo, donde también se nos presenta esta claustrofobia, este encierro de no poder salir de esta vida que está predestinada a ser vivida. Pero dentro de ello, dentro de este encierro, dentro de toda esta claustrofobia que se vive en la tienda de la señora Rakan, surgen pasiones que incluso son descritas como pasiones animales, como pasiones salvajes, que son incivilizadas, que son de una gran bajeza, pero al final del día son pasiones, y siento que eso claramente retrata el segundo retablo del Bosco, donde se viven precisamente estas pasiones, estos pecados, ¿no? Y a pesar de que el encierro, no quiero spoilear mucho tampoco la historia, pero el encierro continúa, el encierro sigue estando ahí tan presente. Llega como despertar de esas pasiones, de esa vida gris de Thérèse Rakan. Y finalmente la novela cumple el tercer retablo, que en este caso pues sería el infierno en el Bosco, con precisamente ese suplicio. Viene una serie de penurias, una serie de pagos, también de autoflagelación, si podemos llamarlo así, en la que también se vuelven parte todos los personajes, precisamente a raíz de haber vivido esas pasiones y de haber de haber salido de ese esquema, de esa caja en la que estaban predestinados a vivir. Y bueno, termina así el libro, precisamente con ese suplicio por parte de todos los personajes. A grandes rasgos, Thérèse Rakin nos habla, ya entrando más a profundidad y a detalle en sí de la obra,
de una jovencita que tras ser huérfana es llevada a la casa de su tía, es llevada a su cuidado por parte de su padre. Al parecer su madre es de origen argelino o africano, aquí nada más nos comenta eso, pero me imagino que es argelino. Y bueno, es llevada Teresa Khan a la casa de su tía, la señora Khan, al cuidado de ella. Esta señora, su tía, Teresa Khan, cuenta ya con un hijo que claramente no se termina de entender si verdaderamente es enfermo, si es totalmente enfermizo. Al parecer el niño todo el tiempo está en una tremenda agonía, o al menos así lo describe la señora Khan. Y bueno, la señora termina mudándose al campo, a orillas del río Sena, a las afueras de París. Y bueno, ahí ella tiene ya su vida totalmente resuelta, después de haber vendido su tienda, que ella se dedicaba a una mercería. Vende su tienda y con ello muy inteligentemente mete su dinero y parte de sus ahorros a un fondo que le va a dar rentas, le va a dar réditos. Y con esos réditos ella calcula que ya su vida está solucionada. No tiene que pensar en nada, no tiene que trabajar, solo tiene que pagar la renta de la casa en la que vive. Y dentro de este conformismo, dentro de esta vida cómoda que ha logrado, a pesar de encontrarse sola y de tener este hijo que es tan enfermizo y tan conflictivo con los temas de la salud, ella puede acoger a Teresa Khan sin ningún tipo de problema. Y de hecho, uno de los pasajes más interesantes y más, que nos van a decir de qué va el libro, comienza desde el inicio. Me sorprendió mucho leerlo, se los voy a leer. La señora Khan miraba con serena bondad a su parejita. Había resuelto casarlos. Seguía tratando a su hijo como a un moribundo. Se estremecía de temor cuando pensaba que ella habría de morirse un día y dejarlo solo y enfermo. Y contaba entonces con Thérèse. Se decía que la joven sería una atenta enfermera para Camille, su sobrina, con aquel aspecto sosegado, aquella muda abnegación. Le inspiraba una confianza ilimitada. Sabía cómo se comportaba. Quería que su hijo la tuviera de ángel de la guarda. Ese matrimonio era un desenlace previsto y decidido. Y bueno, así es como la señora Khan, dentro de esta planeación absoluta de su vida y dentro de sus miedos como madre sobreprotectora, a un grado casi enfermizo, o yo diría enfermizo realmente, dice, bueno, pues qué mejor que mi hijo se case con su prima, que goza de excelente salud. Nos narran que Teresa Khan era una muchacha demasiado fuerte, demasiado intrépida. Y bueno, la tía hace estos planes y dice, pues ya está decidido, Thérèse, te vas a casar con tu primo. Y en su mente está esta idea de ella nos va a cuidar, ¿no? Va a cuidarme a mí y va a cuidar a mi hijo, que es un enfermo inútil. Y a cambio, pues yo le estoy dando por ahora cobijo. Yo la adopté. Y bien que mal, Thérèse, a los ojos de la señora Khan, de su tía, es como si aparte tuviera que estar agradecida porque le está entregando a su hijo, ¿no? A Camille, que es su primo. Y bueno, sin más dilación, ellos terminan casándose, terminan mudándose de nuevo a París, vuelven a comprar una tienda de mercería, que es estas tiendas donde venden calcetines, calcetas, hilos, cosas de ese tipo. Y bueno, nos narran precisamente con
mucho detalle toda esta todas las características de esta tienda tan sombría, tan claustrofóbica, en este lugar de París en donde todo es húmedo, donde todo huele mal, donde se siente la pobreza alrededor, donde precisamente todas las personas parecieran estar atrapadas en esta situación. Y toda esta historia, bueno, va a llegar a, a ser un poco cíclica en su vida. Empiezan y de hecho describen aquí perfectamente la vida de los personajes tan gris, no quisiera seguir usando la palabra, pero sí es claustrofóbico, porque tal cual su vida pasa y acontece dentro de esta tienda. Camille por ahí es el único que consigue un trabajo porque su sueño es ser un oficinista y ser distinguido y respetado, porque para esto Camille, digo a lo mejor igual que Émile Zola, no pudo terminar sus estudios y creo que es algo que quedó marcado en el propio personaje. Y él lo único que quería pues era ser reconocido. De hecho se pone a estudiar cosas porque él cree que va a partir de su autoaprendizaje va a superarse. Y digo, es totalmente cierto, pero desafortunadamente para él, o no sé si así verlo, pues lee muchas tonterías, lee cosas que no tienen mucho que aportarle, y de hecho hace mención de esto en algunas conversaciones que tiene el propio Camille con otras personas, y lo mencionan a manera de un poco de burla de precisamente de estas cosas que él intenta leer y que piensa que lo harán crecer, pero ciertamente pues no llega a pasar. Y no llega a pasar pues porque pasa algo malo con el pobre Camille. Pero bueno, es el único que logra conseguir un trabajo. Thérèse Racan y su tía, la señora Racan, la señora Mercera, se quedan al cuidado de esta tienda, se quedan atendiéndola, y la vida para ellas es todavía aún más gris, aún más claustrofóbica, porque de hecho no salen de esta tienda, porque arriba de la tienda es donde viven, es donde tienen unos cuartos que constan de 2 habitaciones y un comedor con cocina, todo incluido. Y precisamente pues lo único que hacen es subir y bajar, cierran la tienda, abren la tienda, suben, duermen, hacen la comida, pero en realidad no tienen mucha oportunidad de salir. Entonces Thérèse se ve oprimida, se ve encerrada en esta vida gris, siendo ella alguien tan intrépida, bueno, al menos cuando era niña, o así nos lo describen, hasta que llega un personaje a sus vidas, el famoso Lauren, para los que hablamos español, pero llega este Logan, que es un hombre muy masculino, un canalla, como dirían por ahí, que llega a mover todo. Llega a mover todo y comienza precisamente este momento de grandes pasiones, porque Thérèse se ve locamente enamorada de este Laurent. Al mismo tiempo, la idea de el egoísmo de todos los personajes, de sus dobles intenciones, de una miseria pujante que envuelve toda una y cada una de sus decisiones, está presente incluso en este momento que aparentemente podríamos decir que es liberador o de felicidad para Thérèse, pero sigue habiendo detrás de ello, y creo que así funciona en realidad, o sea, así funcionamos en gran medida los humanos. Siempre hay unas dobles intenciones. Incluso para Laurent, que no considera que Thérèse sea atractiva, no la considera una mujer bonita, de hecho, él cree que es algo fea, algo desaliñada, pero su propia ambición
de querer ser un hombre mantenido, de querer ser un hombre mimado, al igual que lo es Camille, lo lleva a seguir estas pasiones con Thérèse. Y al final los dos se, se pierden entre ellos mismos, precisamente en estas pasiones prohibidas, eh, hasta el grado de desesperarse tanto, de ambicionar tanto esta felicidad pasajera, que ellos creen que es la auténtica felicidad, la auténtica meta de sus vidas, y pues terminan cometiendo un crimen atroz que los dejará marcados por el resto de sus vidas, encerrándolos aún más, dejándolos prácticamente como seres eh, inanimados, seres que solo viven el día al día, pero ahora con un suplicio, con una tortura, con un tormento por la culpa de haber cometido ese crimen. Y bueno, eso es básicamente las entrañas de Thérèse Racan, sin ahondar demasiados detalles, espero yo que no hayan sido demasiados detalles. Y todos los personajes, digo, agregando aquí un poco, a lo mejor para finalizar, todos los personajes que son ambiciosos y que son corruptos de alguna manera, que más bien son humanos, normales, comunes y corrientes, con sus problemas y con precisamente sus ambiciones, con sus sí, con sus problemáticas psicológicas, sociales, económicas. Al final todos viven una especie de castigo, una especie de suplicio, como lo describía Foucault. Todos se ven castigados. Si aún se pudiera ser más castigado que el principio de la novela, todos viven un castigo terrible. Y a priori uno podría creer que los peores castigos o el peor suplicio se lo lleva Thérèse Racan y Laurent, pero en mi punto de vista, a mi parecer, el peor castigo de todos, la parte más aterradora, al menos a mí que me marcó, fue lo que vive la señora Racan al final de su vida. Es terrible, o sea, yo no podía dejar de imaginarme en la posición de la señora Racan. Es absolutamente, no sé, es opresivo totalmente. Creo que pocos libros, incluyendo los grandes libros de terror, han sido tan opresivos para mí. Yo no podía dejar de pensar en esta señora Racan y en su propio encarcelamiento físico, que bueno, al final del día fue todo un castigo, todo un martirio para ella. Y pues nada, yo creo que está muy bien logrado el propósito de Émile Zola. De hecho, este libro tuvo críticas muy malas por la época. Decían que era brutal esta novela, que era terrible, que era, de hecho, aquí en propias palabras de Émile Zola, les voy a leer una pequeña parte de su prólogo a la segunda edición. La crítica ha recibido el presente libro con voz brutal y airada. Hay personas virtuosas que, en periódicos no menos virtuosos, han hecho una mueca de asco mientras la acogían con unas tenazas para arrojarla al fuego. Hasta las publicaciones literarias modestas, esas en que aparecen todas las tardes la Gaceta de alcobas y gabinetes privados, se han tapado la nariz hablando de apestosa basura. Esas son las palabras del propio Émile Zola, de las críticas que recibió su novela. Y las entiendo en el sentido de que es fuertísimo. O sea, yo no me imaginaba que iba a encontrar esta historia tan macabra en este libro de Émile Zola. De hecho, yo sentía que iba a ser una novela de época, como muchas otras.
Me están dando muchísimas ganas de aventarme sus 20 novelas del ciclo, ¿cómo se llamaba? Déjenme ver mis notas. De Historia natural y social de una familia bajo el imperio, bajo el segundo imperio. Porque si es, y me imagino que sí, porque de hecho esta ni siquiera es su obra principal, son esas. Si es tan buena o se asemeja a esto, seguramente valen muchísimo la pena. ¿Qué más puedo decir? Bueno, aparte de eso, es una novela muy fácil de leer, no es nada complicada. La historia inmediatamente te envuelve, no es rebuscada, es muy fácil de llevar. De hecho, se siente incluso como, y me imagino que es el propósito de Emile Zola, se siente como un artículo periodístico, es como si estuviéramos leyendo una crónica, un hecho verídico que ha pasado. Es muy muy fácil de leer. Aquí hay otro fragmento en el mismo prólogo que de hecho dice: espero que esté empezando a quedar claro que mi meta era, sobre todo, una meta científica. Al crear a mis dos protagonistas, Thérèse y Laurent, me complací en plantearme determinados problemas y en resolverlos. Y bueno, sí, esto también lo leí mucho en algunos artículos que hablaban de Émile Zola y de precisamente el movimiento naturalista, y es esta idea determinista, ¿no? La idea de el determinismo social, el determinismo genético, de herencia que intentó plantearse en este movimiento literario, en donde precisamente nos habla de que estamos determinados por nuestro ambiente y por la herencia que recibimos de nuestra familia o de nuestros padres. Y como si se tratara de un destino, es muy poco probable salir de ello. Y bueno, claramente queda reflejado aquí en esta novela. Las ideas de Émile Zola son bastante potentes. Yo no recomendaría este libro para alguien que le perturban en sobremanera las historias violentas o las narraciones muy explícitas, porque la verdad sí hay pasajes que son un poco crudos, sobre todo cuando intentas meterte precisamente o ponerte los zapatos de los personajes. Se vuelven un ambiente bastante opresivo, como ya he dicho. Y bueno, creo que eso es todo, no me queda nada más por decir. Espero que a alguien le sirva de algo esta información. Les recomiendo muchísimo leer este libro. En esta ocasión pues es la de Alba Maynus. Se me olvidó decirles quién era el traductor, de Thérèse Racan. La traducción es de María Teresa Gallego Urrutia. Y bueno, ¿qué más decir? Es pequeñito, tiene letras grandes y está muy fácil de leer. Está bastante fácil de leer. Es un libro muy muy bueno. Y la editorial evidentemente también es muy buena, se la recomiendo mucho. Creo que no tengo aquí a la mano un libro de Los Grandes, de Alba Mayor, para que vieran el tamaño, pero en la próxima ocasión lo tendré para que vean el tamaño del libro. Es pequeñito, pero tampoco es tan pequeñito. Pues nada, ojalá les haya gustado. Hasta luego.